Pero hemos invitado justamente a Flavio Sosa y le damos la bienvenida porque él nos puede justamente contar, primero, de qué acusó en su momento a Felipe Calderón y por qué hoy él reclama que las autoridades de la Procuraduría, de la Fiscalía Alejandro Gertz Manero, retomen el caso porque hay una denuncia y aclaren qué fue lo que sucedió en ese momento con él. Bienvenido a Los Periodistas, Flavio. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Páez. Muchas gracias, maestros. Estoy a sus órdenes. Bueno, estábamos justamente platicando de lo que tú padeciste en su momento y de la denuncia que tú presentaste. Tú formaste parte del movimiento de la APO en Oaxaca y como consecuencia de ello fuiste capturado, encarcelado, empezando el gobierno de Felipe Calderón, pero el movimiento fue también durante el gobierno de Vicente Fox. ¿Y qué demonios hay que hacer al respecto, Flavio Sosa? Nosotros enfrentamos a García Luna primero durante el gobierno de Vicente Fox. Y digo, es necesario recordarlo porque desde entonces él estaba al frente de espacios de seguridad relevantes y en la propia mesa de diálogo con Carlos Abascal fue muy explícito. Busquemos una salida negociada al conflicto porque hay una tendencia dentro del Estado que exige mano dura. Y eso lo pudimos ver a raíz de la muerte de Brad Will en Oaxaca a fines de octubre. Ese día hubo una acción dirigida por el Estado. No pudo ser de otra manera, una acción sincronizada. Nos atacaron en 3 diferentes frentes, grupos paramilitares. Ahí cae asesinado Brad Will. Todos vimos las escenas. Brad Will filmó su propia muerte. Y a los 2 días, la Policía Federal Preventiva llega al estado de Oaxaca. Y a partir de ese momento apareció en corrillos, en las mesas, empezaba a hablarse del nombre del estratega que era García Luna. Y ya se hablaba de que Felipe Calderón le pidió a Vicente Fox entregarle la casa limpia. Y ahí empieza la mano dura contra nosotros. Sí, perdón, te escucho. No, está muy bien la reconstrucción. Solamente quisiera ubicar en el tiempo los años, los hechos. Sí. Es ya 2006, después de la elección estamos hablando fraudulenta estamos hablando del 2006. Del 2006. Y era Abascal, Carlos Abascal era el secretario de Gobernación. Brad Will, un periodista estadounidense que murió por las balas, murió asesinado. Eso quisiera nada más precisarlo, Flavio. Claro. La APO estaba enfrentando primero al gobierno de Oaxaca y después una ofensiva contrainsurgente, durísima del Estado mexicano. Fuimos caracterizados como criminales y fuimos perseguidos por distintos medios. Más de 20 compañeros nuestros fueron asesinados, centenares fueron encarcelados, torturados, y varios de nosotros fuimos a cárceles de máxima seguridad, a Matamoros, a Nayarit y al Altiplano. Personalmente estuve en la zona de máxima seguridad en el Altiplano. Eso fue en octubre, llegó la Policía Federal Preventiva a Oaxaca, estuvo todo noviembre. Ahí persiguieron y encarcelaron a mucha gente, torturaron públicamente a mujeres frente a la Catedral de Oaxaca la noche del 25 de noviembre y finalmente a partir de la llegada de Felipe Calderón, Genaro García Luna se reempodera o se empodera doblemente. Bueno, incluso durante el movimiento hubo maniobras militares de la Marina en Oaxaca. Y a partir de la llegada de Felipe Calderón, hacen una detención espectacular de varios de nosotros, a Marcelino Cuache, a Horacio Sosa, a Ignacio García Maldonado, y a mí nos detienen esa noche
y hace un traslado espectacular de Horacio y de un servidor al penal de máxima seguridad. López Dóriga le dedica todo su programa, ese día no hay ni mangas del chaleco, todo el programa, un traslado espectacular desde nuestra detención, fue con helicópteros, al estilo García Luna, pues. Bueno, me internaron 10 meses en un penal de máxima seguridad, incomunicado, etcétera. Salgo libre, paso la Navidad del 2006 en la cárcel, paso la Navidad del 2007 en la cárcel y salgo libre hasta mediados del 2008. Salimos de la cárcel y finalmente en Oaxaca es derrotado el PRI en 2010 y nosotros posteriormente vamos a La Haya y presentamos conjuntamente con el ombudsman de Oaxaca en ese momento una querella ante la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón y Vicente Fox. Y tratamos de probar en ese documento que presentamos en el máximo tribunal internacional que se siguieron mecanismos sistemáticos de violación a los derechos humanos y cómo se habían usado los mismos mecanismos en distintos casos, cómo hay una política de Estado permanente para golpear a movimientos sociales. Esa fue una primera denuncia donde resulta responsable de crímenes de lesa humanidad Felipe Calderón. En 2007, siendo presidente Felipe Calderón, fueron desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, activistas del Ejército Popular Revolucionario en Oaxaca. Frente al Jardín Madero fueron desaparecidos, siendo presidente Calderón y siendo gobernador Ulises Ruiz. Esos son crímenes de lesa humanidad por los cuales Felipe Calderón debiera ser juzgado y por muchos otros que cometió. Revisando todo esto, nosotros decimos, no hubo guerra contra el crimen organizado. Genaro García Luna era un cardenal de la narcopolítica en nuestro país. Era un alfil de la narcopolítica en nuestro país y primero estuvo al servicio de Vicente Fox y posteriormente al servicio de Felipe Calderón. ¿Quién sabe si incluso si estuvo al servicio o estuvieron a la par como socios? Por eso es que decido, conjuntamente con mi compañero César Mateos, presentar ahora una querella, una denuncia ante la FGR por 2 delitos: traición a la patria y financiamiento del terrorismo. Y damos una serie de hechos probatorios. Felipe Calderón trabajó para Iberdrola desde que fue secretario de Energía. Litigó contra el Estado mexicano siendo secretario de Energía. Impidió que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hiciera efectivo contra Iberdrola porque ya trabajaba para Iberdrola desde la Secretaría de Energía. Y luego como presidente de la República, no hay que olvidar que tenía uno de sus brazos cercanos era Muriño, quien también tenía nexos con Iberdrola. Y dio todas las condiciones para que Iberdrola se apoderara de X número de negocios en el país. Luego entonces el señor traicionó a la patria al asociarse con intereses extranjeros para desfavorecer a los intereses nacionales. Y ahí están todas las notas periodísticas, todos los análisis acerca de la relación Felipe Calderón e Iberdrola, y posteriormente, descaradamente, terminó trabajando como miembro del Consejo de Administración, no sé qué, de Iberdrola. Ahí está su nexo, ahí están los documentos, ahí están las pruebas, los antecedentes históricos, están en la Auditoría Superior de la Federación, está el fallo de la Corte y están todo lo que tiene que investigar la FGR. Pero si eso fuera poco, se coaligó con el gobierno de Estados Unidos para introducir armas a nuestro país que terminaron en manos del crimen organizado. Si eso no es traición a la patria, ¿qué cosa es, pues? Y luego tenía de socio, establecieron un mecanismo de negocios, un sistema de negocios, conjuntamente con García Luna, y hoy ya sabemos que tenían nexos con una parte de la delincuencia. Luego entonces, ellos dos juntos como socios debieran ser
juzgados por sus nexos con grupos criminales y con una serie de acciones que sucedieron durante su gobierno en este país y que pudieran ser consideradas como terroristas. Ahí están, tiene los elementos la FGR y bueno, estuvimos insistiendo mediáticamente y bueno, le aportamos lo que tenemos a la mano, la información periodística, pero le corresponde a la FGR investigar. Yo creo que la FGR no puede seguir haciendo como que no ve. Si ella está en Estados Unidos, estamos viendo a la luz del mundo que están saliendo los nexos y están los propios criminales diciéndole a García Luna, te entregamos tanto y tanto y tanto. En las cárceles en las que estuve, yo pude conocer de casos de mucha gente que solamente estaba por las voces de testigos protegidos ahí. A nosotros nos pretendieron incriminar con algunos testigos protegidos, pero como era tan burda la acusación, ya ni se atrevieron a sostenerla. Finalmente yo salí de la cárcel como inocente, no pudieron demostrarme nada, ninguno de los 13 delitos que me imputaban, y el señor Felipe Calderón hoy anda huyendo, escondiéndose en la ultraderecha internacional, cubriéndose con los grupos fascistas de otros países para pedir que le den asilo, para pedir que lo protejan y escudándose en los intereses que él defendió cuando era presidente de la República. Flavio, en Estados Unidos hemos escuchado y visto testimonios sobre corrupción, de la que se cuenta por millones de dólares. Hemos escuchado compra de autoridades. Hemos escuchado también alianzas con los cárteles de la droga. Hemos escuchado cómo desde el Estado, que es lo que me parece más grave, se provocó en el país una inestabilidad en la seguridad que terminó con una tragedia de miles y miles de personas muertas hasta el día de hoy. Pero no está tan conversado, tan socializado, porque no tiene ese foro, el hecho de que el gobierno de Felipe Calderón, lo que tú detallas, no sucedió en los años 60 ni en los años 70, sucedió hace muy poco tiempo, y era la persecución de los líderes de izquierda, de los líderes sociales durante el periodo de Felipe Calderón y, obvio, también de Vicente Fox. Tu caso en particular, detállame la captura, tu llegada, detállame el trato y lo que querían hacer contigo, Flavio Sosa. La negociación misma. Claro, primero entraríamos por la mesa de diálogo con Carlos Abascal. Fue una mesa de tal vez 8 o 10 sesiones, 28 representantes de Oaxaca, 14 del Magisterio y 14 de la APO, al centro Carlos Abascal. Carlos Abascal, debo decirlo así con toda honestidad, seguramente debieran desempolvarse esos diálogos, seguramente existen archivos en la Secretaría de Gobernación y debieran hacerse públicos esos diálogos, porque ahí se puede demostrar que en todo momento, y digo, es una buena oportunidad para que Gobernación pudiera transparentar los diálogos que tuvimos ahí en la Secretaría de Gobernación. Digo, ellos graban todo, eso lo sabemos. Luego entonces debiéramos conocer que la APOR explicaba a detalle la situación por la cual el señor Ulises Ruiz no podía seguir siendo gobernador. Explicábamos cómo nos estaban asesinando, explicábamos cómo nos estaban persiguiendo en Oaxaca, explicábamos cómo había un gobierno protegido desde distintas esferas y explicábamos cómo no podía seguir siendo Ulises Ruiz gobernador. Y Carlos Abascal insistía que había que buscarle una salida y nos dijo, la salida está en el Senado. Y él mismo gestionó una cita con los líderes del Senado a la cual acudimos y explicamos nuestra realidad, y vino una comisión del Senado a Oaxaca y la comisión del Senado llegó a la conclusión de que no había gobernabilidad en Oaxaca, pero que no podían quitar a Ulises Ruiz. ¿Por qué no pudieron quitar a Ulises Ruiz? Porque pasó la elección y Felipe Calderón solamente podía llegar al gobierno si tenía el respaldo del PRI. Y el PRI le vendió el respaldo a Felipe Calderón a cambio de, entre otras cosas, de impunidad y de que sostuviera a Ulises Ruiz, quien había estado
sosteniendo al PRI con dinero de Oaxaca. Pues claro. Y durante la última... Flavio, abro un paréntesis muy rápido para decirle a la audiencia que el día de hoy nos vamos a extender porque hay mucha información. De hecho, no hemos tocado todavía. Nos vamos a meter a fondo de lo que pasó hoy en el juicio allá en Brooklyn. Así que no se vayan, quédense porque el programa de hoy es especial. Nos vamos a ir más allá de las 8 de la noche. Sí. Perdón, Flavio, adelante. Prián, decía Entonces, Flavio. ¿Qué es el PRIAN? Dibujaba el Prián. Ulises, el PRI llega a un pacto con Felipe Calderón y lo respalda en la Cámara de Diputados, entre otras cosas, a cambio de que sostenga a Ulises Ruiz, un gobernador repudiado por todos, que se volvió millonario a la vista de todos, que construyó un hospital privado cuando en Oaxaca las clínicas no tienen lo elemental, y construyó un hospital privado que lo hizo recientemente, hace 2 o 3 años, una venta millonaria y fraudulenta, por cierto, de ese hospital, el Hospital Setna, que es un hospital que está en las zonas más caras de la Ciudad de México. Se enriqueció, así como su secretario de Finanzas le encontró la propia... le encontró la FGR o la PGR en ese momento cuentas multimillonarias a su secretario de Finanzas a nombre de su trabajadora doméstica. De Ulises Ruiz. Y el señor se paseaba en París con toda su familia en limusinas a costa del erario de Oaxaca. Bueno, ese gobernador que saqueó Oaxaca fue protegido por Felipe Calderón a cambio del respaldo del PRI, el PRIAN, ¿no? El amaciato del que nos ha hablado con elocuencia Álvaro en su libro y en distintos artículos. Luego llega Felipe Calderón y Felipe Calderón nos inventa una novela, porque eso es. La guerra contra el narco es una novela a cargo de Felipe Calderón. No hubo guerra contra el narco, hubo un esquema de negocios con el narco. Un esquema de negocios con el narco. A mí me detienen espectacularmente al estilo de García Luna el 4 de diciembre sobre Insurgente Sur. Me llevan a la FGR de Camarones y ahí me presentan ante las cámaras de televisión. Fue muy evidente que mi detención fue para el noticiero de la noche, para los noticieros de la noche, para que López Dóriga y otros cuantos se lucieran hablando de Oaxaca y se soltaran el pelo diciendo que éramos los peores criminales. Estaban enviando un peligroso mensaje para la sociedad mexicana. Hay que tomar la mano dura en este país. ¿Y qué sucedió? Mediatizan mi detención, me presentan como el peor criminal, hacen público mi traslado hasta Almoloya. En Almoloya me hacen una recepción espantosa que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Es decir, en una especie de bodega me reciben con perros donde tienes que caminar desnudos alrededor de una superficie bastante grande, con las cámaras, tienes que caminar desnudo, los perros persiguiéndote, ladrándote, humillándote, convirtiéndote en basura, porque para eso te meten a esos penales, para convertirte en basura. No eres una persona, eres un número, y ahí me internan 10 meses, donde están las 20 celdas de máxima seguridad. Te cortaron el cabello. Me rapan totalmente, me cortan la barba, etcétera. Todo en las 24 horas estoy aislado. Me dan un nivel parecido a los presos que tenían los Estados Unidos aquí en esta cárcel que tienen cerca, en Guantánamo. Me recordaban esas escenas, o sea, brutales. Me tratan de una manera inhumana. Doña Rosario Ibarra era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. No le permitieron que me visitara. En la cárcel yo escuché testimonios brutales de cómo anteriores secretarios de seguridad iban a torturar a los presos para hacerlos que se arrepintieran públicamente en televisión, ¿no? Este señor que fue gobernador de Veracruz y que había sido secretario de seguridad, también con el PRIAN, ahorita recuerdo su apellido, iba a torturar personalmente a los presos. Miguel Ángel Yunes iba a torturar personalmente a los presos a Almoloya, a obligarlos para que les cortaba las llamadas telefónicas, no les permitía visitas, y después de 6 meses de traerlos apretados, salían a pedir perdón por la televisión. Es más, el extesorero de Andrés Manuel López Obrador, hubo un video ahí que lo filmaron en Las Vegas. En Las Vegas. De la misma manera lo presionó tanto que quería
que inculpar a López Obrador, el mismo Yunes. O sea, esa cárcel es para torturar, para hacerte basura, ¿no? Y eso pretendieron hacer conmigo por instrucciones directas de Felipe Calderón. Pues, Flavio, está la denuncia ahí ante la Fiscalía General de la República. En este espacio que es tu casa, vamos a darle seguimiento también, Gracias. porque es un asunto de enorme relevancia, porque involucra delitos, desaparición forzada, que es un delito imprescriptible, y otros asuntos que sí tienen que ver con un personaje que está siendo juzgado en Estados Unidos, pero con otros personajes que están libres, uno de ellos Calderón. Aquí le vamos a dar seguimiento, Flavio, y pues muchas gracias por la oportunidad hoy. Gracias, Álvaro. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias.